don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, señores, Max Holloway sigue insistiendo en pelear contra Alexander Volkanovski. Max Holloway sigue queriendo esa oportunidad titular. Y aquí es algo que yo quiero hablar, señores. ¿Qué es lo próximo para Max Holloway? ¿Qué sigue para Max Holloway ahora? Que si te pones a analizarlo, Max Holloway, tú te pones a mirar y es un peleador que tú dices, es un veterano ya de la compañía. Y sí lo es por la cantidad de peleas que tiene dentro de la UFC. Pero es que Max Holloway tiene solamente 31 años de edad. O sea, le quedan 4 o 5 años prácticamente rindiendo al máximo nivel dentro de la compañía. Y es que Max Holloway llegó bastante joven a la compañía y alcanzó su prime bastante joven dentro de la UFC. Pero da a ver como si fuera un veterano precisamente por esto, porque alcanza su prime muy joven, llega a la compañía sumamente joven y es un peleador que se mantiene muy activo dentro de la compañía, que ha tenido, por suerte o por desgracia, si se quiere decir, a la horma de sus zapatos, peleando en su mismo tiempo, que es Alexander Volkanovski. Creo que esto es un dato sumamente interesante, y es que Max Holloway lleva 18 victorias dentro de su división, dentro de las 145 libras. Lleva 18-0, exceptuando esas 3 derrotas contra Alexander Volkanovski. Si Alexander Volkanovski no existiera, Max Holloway llevaría 18-0 ahora mismo dentro de la división de 145 libras. Llevaría 18 victorias consecutivas. ¿Qué clase de campeón fuera Max Holloway si no existiera Volkanovski? Fuera uno de los campeones más dominantes en la historia de la UFC. Pero por suerte o por desgracia le tocó estar en la misma época que está el propio Alexander Volkanovski, que si bien en su primera pelea, señores, fue una pelea bastante cerrada entre Max Holloway y Alexander Volkanovski, me refiero, fue una pelea sumamente cerrada. Ya en la segunda pelea Volkanovski dio destellos de que era un peleador bastante mejor de lo que es Max Holloway. Y ya en su tercera pelea, pues Volkanovski dio una cátedra y demostró que es, o que está a 2 o 3 escalones o 2 o 3 niveles por encima de lo que puede estar Max Holloway. Que Max Holloway es un peleador que está muy por encima de lo que es la división de 145 libras en general, exceptuando al campeón, a Volkanovski, o exceptuando a Ilia Topuria o a un Brad Mitchell, que son peleadores que aún no se han enfrentado a Max Holloway. Pero es que Max Holloway se ha encargado de bajar a prospectos que vienen subiendo. Al propio Arnold Allen lo bajó, al propio Gavin Catal, lo que le hizo que fue una espectacularidad, rompió el récord de golpes significativos en una sola pelea. Entonces, claro, tú te pones a mirar estas cosas y tú dices, ¿qué es lo que sigue para Max Holloway? Y él sigue insistiendo en tener esa pelea titular, en tener una pelea de nuevo contra el campeón Alexander Volkanovski, que de hecho, en una de estas ediciones del Contender Series de Dana White, a él le estuvieron preguntando, a Dana White, un periodista, le preguntó si había alguna posibilidad de ver una cuarta pelea entre Alexander Volkanovski y Max Holloway. Y Dana White le dijo, ¿realmente tú crees atractivo? ¿Tú crees que sería atractivo ver una cuarta pelea entre estos dos peleadores? ¿Tú crees que sería atractivo ver la cuarta pelea entre Max Holloway y Alexander Volkanovski? Y el propio periodista dice que no. Y Dana White le dice, pues ahí está tu respuesta. Y yo estoy sumamente de acuerdo en esto. Estoy sumamente de acuerdo en que ya Volkanovski demostró lo que tenía que demostrar entre Max Holloway. Ya Volkanovski demostró que es mucho más peleador, mucho mejor de lo que es Max Holloway. Ya lo demostró y no sería para nada atractivo ver nuevamente esta pelea, a no ser de que Max Holloway encadenaría otra racha más de victorias consecutivas dentro de la compañía, que por cierto ya lleva 2, ya peleó contra Arnold Allen y lo venció, ya peleó contra The Korean Zombie, que se retiró y lo venció también. Entonces, claro, si Max Holloway gana 1 o 2 peleas más, hay que darle la oportunidad titular, porque ¿qué más puede hacer la compañía? ¿Qué más puede hacer? Se le estancaría completamente la división, porque esa es la otra. A Max Holloway le dan jóvenes prospectos como para que avancen o escalen en la división y no lo logran hacer, no logran ganarle a Max Holloway. Ahí te das cuenta el nivel de peleador que es Max Holloway y te das cuenta al nivel que está Alexander Volkanovski respecto a toda la división. Por supuesto, hay un tal Ilia Topuria por ahí rondando la conversación que aún no sabemos de lo que es capaz de hacer ante Alexander Volkanovski, porque Ilia Topuria ha ganado sus últimas peleas dominando completamente a sus rivales. Bueno, de hecho, está invicto, pero sus peleas dentro de la UFC han sido totalmente dominadas por él. Y es posiblemente el próximo en retar a Alexander Volkanovski, el próximo retador para pelear contra Volkanovski por ese cinturón de 145 libras. Entonces, por eso digo, ¿qué le queda a Max Holloway por hacer, señores? ¿Qué puede hacer Max Holloway aparte de enfrentar a Ilia Topuria? Que no creo que en un principio no creo que lo vaya a enfrentar. No creo que Ilia Topuria se va a enfrentar a Max Holloway. Creo que Ilia Topuria va a ir directamente o posiblemente el próximo retador al título. Vuelvo y repito. Entonces, ¿qué le queda a Max Holloway por hacer en la división de 145 libras? Esta es la pregunta que yo me hago. Y esta es la pregunta para mí en millón. Es como esa obsesión que tiene Max Holloway. ¿Por qué? ¿Por qué seguir con esa obsesión cuando no le puedes ganar a este tipo? No le puedes ganar
al propio Alexander Volkanovski, que esto es algo que ha pasado a través de la historia. Tenemos el ejemplo de Robert Whittaker contra Israel Adesanya. Robert Whittaker no logra ganar a Israel Adesanya, sin embargo, Robert Whittaker ha barrido prácticamente con toda la división, a excepción de ahora que perdió con Dricus du Plessis, o el mismo Daniel Cormier, que barría con la división de los pesos pesados, barría con la división de 205 libras, pero sin embargo no podía ganarle a Jon Jones, no podía vencer a Jon Jones, o el mismo Brandon Moreno, que es campeón, tuvo como ese enfrentamiento contra Alexander Pantoja y nunca le puede ganar. Brandon Moreno prácticamente es otro más que barre con todas las 125 libras, a no ser con Figueiredo, que tienen como esa rivalidad bastante bonita, bastante fuerte, pero a no ser, exceptuando Figueiredo, Brandon Moreno barre con toda la división. Sin embargo, a Pantoja no le puede ganar, creo que han peleado 3 o 4 veces también y tampoco le puede ganar. Entonces son peleadores que están obsesionados con vencer a un tipo que no pueden vencer. Otro más era el propio Israel Adesanya con Alex Pereira, que bueno, al final Israel Adesanya como que logra romper esa maldición y le logra ganar en la cuarta pelea a Alex Pereira. Pero es que yo no veo a Max Holloway sinceramente venciendo a lo que es Alexander Volkanovski. ¿Por qué? Porque cada pelea que vemos de el propio Alexander Volkanovski es mejora. Cada pelea que vemos como mejora y como sigue mejorando. Sin embargo, Max Holloway vemos que sigue siendo el mismo peleador, el mismo striker de un volumen exagerado, que gana todas sus peleas, acentuando a Alexander Volkanovski, todas las demás peleas las gana, pero es que sigue siendo el mismo sinceramente. Entonces, claro, él tiene esta obsesión que yo creo que ha hecho que él se atrase mucho, o que su nombre dentro de la UFC, o su nombre mediáticamente hablando, crezca mucho más de lo que haya podido crecer. El querer seguir peleando contra Alexander Volkanovski, el perseguir ese cinturón de 145 libras que veo muy difícil que vuelva a tener en sus manos, que vuelva a tener en su cintura ese cinturón. Entonces, ¿qué queda para Max Holloway? ¿Qué se puede hacer con Max Holloway? Yo sinceramente creo que Max Holloway, ya con 31 años que tiene, a pesar de estar al nivel que está en un nivel sumamente bueno, creo que Max Holloway ya debería estar buscando peleas grandes, peleas de dinero, no estar persiguiendo un cinturón. Creo que Max Holloway no estaría mal que se moviera a la división de 155 libras, porque Max Holloway no es un peleador pequeño. Alexander Volkanovski es un peleador bajito, Max Holloway mide 1.80, entonces es un peleador que bien puede entrenarse, como hizo el propio Jon Jones, estar un tiempo inactivo y entrenarse y aumentar su masa muscular y subir a pelear en 155 libras. Que Jon Jones fue lo que hizo. Jon Jones estuvo 3 años inactivo, aumentando su masa muscular, aumentando lo que era su velocidad y adaptándose a lo que es la división de los pesos pesados para subir y pelear en los pesos pesados. Y miren, le salió bien. Jon Jones ahora mismo es el campeón de los pesos pesados. Entonces, creo que Max Holloway puede hacer esto. Puede estar un tiempo inactivo sin pelear y no estar enfocado simplemente, o estar todo el tiempo obsesionado con tener el cinturón de las 145 libras, de pelear con Alexander Volkanovski y vencerlo. Creo que si él logra perder esa obsesión que tiene, pudiera estar un tiempo inactivo para aumentar su masa muscular y adaptarse a lo que es la división de 155 libras, y ahí no ser campeón, porque es muy difícil que logre ser campeón, porque hay peleadores que tienen muy buen juego de suelo y Max Holloway no es el mejor peleador en juegos de suelo. No digo que sea un paquete, no digo que sea un bulto, pero creo que no está al nivel de poder competir contra un Beneil Dariush, o contra un Charles Oliveira, o contra un Islam Makhachev. No creo que él esté a ese nivel, o el propio Arman Tsarukyan. No creo que él esté a ese nivel de suelo como para competir contra esos peleadores. Pero sí creo que pudiera entrar en la división de 155 libras y hacer peleas grandes, hacer peleas de dinero, como se suele decir. Creo que esto es lo que más Holloway debe perseguir ahora en estos momentos. Peleas contra Poirier, peleas contra Gaethje, que de hecho ya peleó contra Poirier en su momento por el cinturón interino y perdió. Pero creo que este es el tipo de pelea que le conviene a Max Holloway. Este es el tipo de pelea que debería tener ya con 31 años que tiene. Que al final sí, es una edad bastante joven, es una edad que está bien, puede llegar a ser campeón todavía, pero que teniendo a un Volkanovski, creo que esa obsesión que tiene no lo deja crecer a nivel mainstream más de lo que él ha crecido ya, porque Max Holloway es una estrella, pero no lo deja crecer aún más. Y él no va a vencer a Volkanovski, señores, se los estoy diciendo. Max Holloway no tiene ahora mismo oportunidades contra Volkanovski. Que de hecho, en el caso de Charles Oliveira, creo que Max Holloway también le ganó a Charles Oliveira en su momento, en los inicios en la UFC de Charles Oliveira. Pero creo que actualmente Max Holloway no tiene mucho que hacer contra Charles Oliveira tampoco. Pero aún así, yo creo que Max Holloway tiene 2 opciones ahora mismo. Max Holloway tiene 2 opciones ahora mismo. O sube a 155 libras, a hacer peleas grandes, a hacer peleas de dinero, a llevarse buenos cheques a su casa, o hace esa opción, o se queda en 145 libras esperando nuevamente una oportunidad titular y se queda siendo simplemente un gatekeeper de la división. Se va a quedar siendo simplemente la puerta para que las jóvenes promesas pasen a tener esa oportunidad titular. Creo que él se va a quedar para eso. O sube de división a hacer peleas grandes, titulares, a subir su nivel mediático, su nivel de estrellato, se pone ahí a subirlo, a ganar mucho dinero, o simplemente se queda
en 145 libras, siendo el escalón a superar de las jóvenes promesas que vienen subiendo, siendo la puerta a romper de las jóvenes promesas que vienen subiendo, y la UFC lo va a utilizar como esto, como gatekeeper, que de hecho ya lo ha hecho. Ya la UFC le ha dado jóvenes promesas. Lo que pasa es que estas jóvenes promesas no han estado al nivel de Max Holloway. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, Max Holloway tiene solamente 31 años. Max Holloway lleva muchos años al máximo nivel. Lo que pasa es que la horma de sus zapatos se llama Alexander Volkanovski, que no lo deja ganar ese cinturón. Alexander Volkanovski está muy por encima de él. Y esto aquí te das cuenta de lo dominante que es Alexander Volkanovski. Del peleador tan dominante que es. Y justifica ese, creo que está número 1, número 2 ahora mismo, libra por libra. Rankeado. Entonces ahí te das cuenta el tipo de peleador que es Alexander Volkanovski, señores, y lo que representa para la compañía. Creo que históricamente uno de los campeones más dominantes ahora mismo, Alexander Volkanovski, que de no existir en esta división de 145 libras, vuelvo y repito, lógicamente Max Holloway fuera históricamente uno de los campeones más dominantes, que te digo, Max Holloway sí o sí tiene que entrar en el Salón de la Fama el día que se retire, porque ha dado auténtica guerra. Y es un tipo sumamente dominante en su división de 145 libras, pero que simplemente yo creo que ya no va a llegar a ser campeón o no va a volver a tener ese cinturón de 145 mientras esté Max Holloway, mientras esté Alexander Volkanovski. Y contra Ilia Topuria lo veo difícil. Sinceramente, ahora mismo yo veo una pelea difícil que se dé, porque Ilia Topuria lo más probable es que esté enfrentando a Volkanovski. Y luego de eso, en caso de que Ilia Topuria ganara esa pelea, cosa que veo difícil también, pero bueno, suponiendo que Ilia Topuria ganara esa pelea, estoy casi seguro de que le daría una revancha inmediata a Volkanovski. Casi seguro estoy que se la darían. Y en caso de que no se la dieran, o en caso de que le dieran la revancha inmediata e Ilia Topuria ganara nuevamente a Volkanovski, entonces aún ahí, quizás Max Holloway tendría nuevamente una oportunidad titular. Ahí quizás Max Holloway tendría su oportunidad titular, pero ¿qué pasa? Que los años van a ir pasando y ya no va a ser el mismo peleador que hoy. Y Ilia Topuria, por supuesto, mejoraría su nivel, porque si Ilia Topuria logra vencer a Alexander Volkanovski, nos daríamos cuenta al nivel tan grande que está Topuria, que actualmente ya vemos que está en un nivel bastante superior a muchos de la división de 145 libras. Entonces, claro, ¿qué nos queda para Holloway, señores? ¿Qué nos queda? Pues para mí hay estas dos opciones. O quedarse en 145 libras siendo el gatekeeper, siendo la puerta a romper o el escalón a superar de las jóvenes promesas, esperando a tener él una oportunidad titular nuevamente, persiguiendo a Alexander Volkanovski, persiguiendo ese cinturón, sabiendo que no tiene las habilidades o no tiene el nivel necesario para vencer a Volkanovski, o simplemente suba a 155 libras, que tiene la posibilidad de subir, la estatura se lo permite, suba a 155 libras y empieza a hacer peleas grandes, peleas de dinero, que creo que esta es la opción más inteligente, teniendo 31 años ya, habiendo sido campeón. Creo que la opción más inteligente es esta, es empezar a ganar grandes cheques, o simplemente presionar a la UFC para hacer una pelea de boxeo, porque el tipo tiene un striking que es una maravilla. Pero bueno, señores, esta es mi opinión, también les digo, esta es mi opinión, esto es lo que yo pienso. Yo quiero que ustedes me den saber en los comentarios cuál es su opinión. Quiero que debatamos en los comentarios qué ustedes piensan sobre Max Holloway y qué es lo próximo que ustedes creen que debería ser el peleador hawaiano. Yo lo voy a estar leyendo, vamos a estar debatiendo ahí en los comentarios y yo lo voy dejando por aquí, señores. Nos vemos en el próximo video.